El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora tengo el honor de presentar a ustedes, al menos vía telefónica, a un líder social, es Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos. Es una agrupación que en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil trabaja en defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios de México y otras comunidades que están siendo violadas en materia de derechos humanos. Ayer organizaron una magnífica rueda de prensa donde líderes de Ostula, Michoacán, denunciaron, hicieron una relatoría de hechos completísima, denunciaron esta matanza de 2 niños y un adulto en ese pueblo, hablaron muy claramente de cómo fueron ocurriendo los hechos con la llegada de los militares, la detención de Semíver Díaz Cepeda. Y la explicación, cuando la prensa preguntaba qué es lo que buscan allá los militares o quienes los amenazan, qué buscan, qué hay en su pueblo. Bueno, pues es una playa riquísima, preciosa, tienen una madera exquisita que puede durar 1 año, un tronco tirado allá en la playa y no pudrirse. Eso ya es hablar de una calidad de madera valiosísima, que además es una madera en extinción. También hablan de que esa playa ha servido para el tráfico de drogas clandestina, ¿no? Ahí desembarcan y embarcan droga y es por eso que esta población está siendo amenazada, porque la mafia organizada tiene interés en esa playa, tanto por la madera para la comercialización como por este acceso clandestino al tráfico de drogas. Bueno, pero que lo diga mejor Fernando y sobre todo Fer, buenos días antes que nada. Hola, buenos días. Gracias. A ti y a todo el público. Gracias y felicidades. Seguimos siempre todas las causas por las que ustedes trabajan y es interesantísima la estrategia y la manera en la que ustedes acercan al público en general la información veraz y oportuna y dan voz sobre todo a los pueblos originarios que en pocos medios de comunicación se les toma en serio y se les da voz. Así que yo te felicito a ti y a todo tu equipo y a todas las organizaciones con las que trabajan. Dime, además de organizar una rueda de prensa para que ellos puedan decir públicamente y además transmitida vía internet en vivo esta rueda de prensa para que el mundo entero se informe bien, ¿qué hacen ustedes? Veo que quedó como pendiente una invitación, o más bien se hizo la invitación abierta a ser observadores ciudadanos. ¿Qué seguiría? Cuéntanos. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de comentar lo que ha sucedido en Ostula. De alguna manera es algo que nos importa mucho. Bien decías que la labor nuestra es importante en el país. Es la defensa de los derechos humanos la que nos puede garantizar una mayor democracia y una vigencia de la ciudadanía y del respeto con el que nos debemos conducir y que el gobierno está obligado a cumplir, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que los derechos humanos pueden ser el punto de inflexión que nos ayude a cambiar la situación del país. Por eso es tan importante visibilizar lo que no está bien. Por eso es importante visibilizar las violaciones a los derechos humanos, no como para hacer quedar mal al país, como dicen las autoridades federales, sino precisamente para ayudar a indicar que hay situaciones de alto riesgo que estamos viviendo en el país y que son intolerables, que son de enorme sufrimiento y que nos ponen en una coyuntura de buscar la no repetición de estos hechos. Entonces, lo que nos habla Ostula es precisamente de la situación generalizada que vive el país, agobiada por el crimen organizado, sí, efectivamente, pero también en contubernio con las autoridades. Me parece muy importante que veamos que todo lo que está sucediendo es parte de un proceso que no puede quedar marginado, que no puede ser atomizado, sino que en este proceso pues ya hay amenazas desde el 25 de mayo, donde hay un enfrentamiento muy fuerte de un
grupo delincuencial, que además tiene relaciones, como bien decías, Tere, antes de que pudiera presentar, que tiene que ver con el crimen organizado, con las empresas madereras, con las empresas turísticas y las empresas mineras. Entonces, es muy importante que veamos que desde el 25 de mayo estaba anunciado lo que ya sucedió a CMI y que pues debemos estar atentos a lo que suceda. Nosotros como Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos estamos muy atentos junto con las otras 74 organizaciones que conforman la red, digo 75, pero además pues esta organización, el apoyo jalisciense a la sociedad civil, que es la que está muy cercana a todo el proceso de Ostula. Y nos ha parecido muy importante lo que ya señalaba ayer Agustín, ¿verdad? Que es el líder comunitario que tuvo la oportunidad de explicar todos estos hechos relevantes para el país. Que podríamos tener una misión de observación, que pronto tendremos una misión de observación de parte de los organismos de derechos humanos, que podamos dar pues una fe, como que un testimonio, como agentes que estamos preocupados por ellos, pero al mismo tiempo que somos objetivos y que eso nos puede ayudar a transmitir también una visión a la sociedad. Esto es lo que yo quisiera que profundizaras. ¿Cómo se organiza, cómo trabaja un movimiento social como este, que se llamaría Centro de Observación Civil, o cómo le llamaría? Misión de Observación Civil. ¿Cómo se infiltran a vivir en la comunidad, hacen vida con las familias, se quedan ahí por varias semanas, meses? ¿Cómo funciona? Bueno, es muy importante mencionar que está constituido por las organizaciones de derechos humanos que están debidamente constituidas, que están con una trayectoria por los casos que han defendido, por la trayectoria también de los defensores y defensoras de los centros, que visitan en algún momento la comunidad. Y la idea es, primero, pues ser testigos pues de las expresiones materiales que hay ahí todavía, de las pruebas materiales de lo que sucedieron, de cómo sucedieron los hechos. Por ejemplo, una de las cosas importantes que comentaba Agustín, pues es que ya están ahí insertados las balas, ¿verdad?, que dispararon el convoy militar, que tuvo como tragedia, ¿verdad?, la muerte de este niño, Herilberto, de 12 años, y pues gravemente herida una niña de 6, un adulto mayor y otras 4 personas más. Entonces, ¿verdad?, registrar y también recibir testimonios de la gente, de cómo percibieron este evento, cuáles son los antecedentes que están viviendo, y presentar al final un documento que pueda ser accesible a la sociedad, lo que se está viviendo pues en toda esta región, porque además tendremos que decir pues que es parte de toda la zona caliente, ¿verdad? Claro. Toda la zona caliente que atraviesa desde Michoacán a Estado de México, ¿verdad? Guerrero, y pues que es una de las zonas más conflictivas del país. Y después de eso, una vez que ustedes dan fe de esto que él relató el día de ayer en rueda de prensa, ¿qué paso siguiente darían? Por ejemplo, una denuncia formal o insistente, porque ya se hizo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si no hay resolución, entonces ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los procedimientos que los defensores de derechos humanos hacen desde México en favor de las poblaciones víctimas de la violencia, de la injusticia y de la depredación industrial, digamos? Bueno, en estos casos lo que se hace y se va a hacer, porque ayer decían estos líderes comunitarios, Ezequiel y Agustín,
pues que ya hay algunos abogados que los están acompañando, abogados precisamente de nuestras organizaciones de derechos humanos, que lo hacen de manera totalmente solidaria, lo hacen de una manera profesional, sin cobrar ningún recurso de por medio. Entonces, sí, es darle seguimiento a la CNDH, que me parece que es muy importante que se posicione al respecto. Tendríamos que decir que ahorita pues está muy de la mano toda la situación del ejército, porque estamos viendo una represión por parte del ejército que ha quedado ya evidenciada, ¿no? Tendríamos que mencionar Patingán, La Playa, y ahora pues tendríamos que mencionar también, ¿no?, Ostula, y pues resulta muy grave, y precisamente ya la CNDH está está recabando información. Esperemos que pronto tenga algún informe al respecto, que se pueda posicionar de manera clara, y que en este sentido pues nosotros pedimos que sean transparentes y expeditos. Porque lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una recomendación a la instancia pública que cometió la injusticia o el delito, ¿no? Efectivamente, eso es lo que hace. Pero después de esa recomendación queda en manos del Ejecutivo el que se cumpla la recomendación o no, ¿no? Queda en sus manos el hacer incluso caso omiso a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cosa que pasa con altísima frecuencia en México. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ahorita yo creo que es muy importante que se pidan medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión Interamericana puede dictar medidas cautelares para proteger a la comunidad. Por ejemplo, la no intrusión del ejército nuevamente en las comunidades. Eso tendría que garantizarse pronto, ¿no? Porque sabemos que desgraciadamente los perpetradores son los mismos bajo quienes estamos bajo el resguardo de la seguridad. Sí. Nos resulta irónico que tengamos que pedir esto, pero así tiene que ser, ¿no? Y bueno, pues son como las instancias que se tienen, y por otro lado, pues el seguir el proceso penal de SMI y Verdi, que por un lado resulta pues muy importante porque sepamos que estaba haciendo una de las prácticas del gobierno, que es apresar a los líderes comunitarios. Lo vimos especialmente con los defensores yaquis, sí, Fernando Jiménez y Mario Luna, que están aún en la cárcel de Sonora, ¿verdad?, por estar protestando en contra de un acueducto que los va a despojar aproximadamente el 50% de los caudales de agua que llegan a la comunidad, ¿no? Sí. Y que además pues estaban dentro de unos acuerdos históricos desde Lázaro Cárdenas. Así es. Entonces, y les inventan un delito y los meten a la cárcel. Con el señor Mireles, que pasó también, él defendiendo a su pueblo, protegiéndolo del narcotráfico, ya que las autoridades no lo hacían, y lo meten a la cárcel. Y bien dices, ¿no? Tenemos líderes comunitarios presos porque lo que han hecho es trabajar por la justicia. Y bueno, pues eso hace que los esfuerzos ahora se concentren, por un lado, en cuidarse, y por otro lado, en tratar de liberar a CMI, ¿no? Entonces, que se lo llevaron a Nayarit, a una cárcel de Nayarit. Sí, y lo que encontramos ahora, pues, es que la comunidad sigue estando muy vulnerable, y sabemos entonces que pues que tenemos que denunciar que al menos ahorita hay un contubernio, ¿verdad?, o se supone un contubernio entre el ejército, que tiene los mismos intereses que el crimen organizado y que estas empresas mineras y turísticas. Y bueno, ayer quedó muy claro pues con el testimonio de Agustín, ¿no?, que hay una presión constante hacia ellos. Entonces sí, que gritaban vivas, él dijo que los militares gritaban vivas a los narcotraficantes. Viva, sí, entonces sí, pues resulta esto pues una situación muy compleja, que nos refiere al caso de Ayotzinapa con este delincuente como presidente municipal, Abarca, sí, y Mariano Abarca y su esposa, ¿no? Entonces vemos que hay patrones en este país que se están repitiendo.
tendríamos que decir que también a partir del hecho del 25 de mayo, pues fue detenido el presidente municipal, Juan Hernández Ramírez. Entonces, pues encontramos estos antecedentes de patrones que se repiten y que resultan pues muy graves en este contexto, porque pareciera que después de todo lo que hemos vivido con Ayotzinapa, pareciera que el ejército no ha aprendido absolutamente nada. Nada. Que su postura es una postura cínica que sigue apostando por la confrontación y la represión. Sí. Dime, ¿cuántos casos están denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ocurridos en México? ¿Cuántos casos se están tramitando allá? Bueno, tendríamos que precisar que para llegar a la Comisión Interamericana tienen que haberse resuelto previamente en los tribunales mexicanos. Y pues hay cientos y cientos de casos que han llegado a la comisión. El problema de la Comisión Interamericana es que tienen el 10% de presupuesto para todos los países de América que pertenecen a la organización, a la OEA, y que tiene el 10% del presupuesto que tiene la CNDH. O sea, nos podemos imaginar entonces la situación tan difícil que tienen de personal y tan compleja también por las violaciones de derechos humanos en toda América Latina. Entonces son cientos y cientos y se van rezagando y son años y años que tardan en resolverse. La Corte, ya cuando llegan a la Corte, han llegado 5 casos que son muy importantes para México porque han tenido una relevancia. El caso Radilla, que ha sido esta desaparición forzada de los años 70 del señor Radilla en Guerrero, y luego el caso de los ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que por defender los bosques en Guerrero también, pues fueron torturados por el ejército. Está también el caso el caso algodonero de Ciudad Juárez, que se refiere a los feminicidios de los años 90 en esta frontera del país, pues que ahora ha sido reflejo de todo, ¿no? En todo el país, porque los feminicidios ahora se siguen dando y de manera multiplicada en todos los estados. Y el caso Jorge Castañeda, pues que nos ha llevado a poder elegir entre candidatos que no forman parte de partidos políticos. Y Inés y Valentina, también de Guerrero, que sufrieron agresiones sexuales por parte del ejército, ¿no? Entonces, estos 5 casos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues han abierto las posibilidades, claro, también con una gran simulación por parte del gobierno, pero por ejemplo se restringió el que los militares ante violaciones de derechos humanos fueran a tribunales militares. Ahora están obligados a ir a tribunales civiles cuando se violan derechos humanos de personas civiles. Excelente, eso ya fue un gran avance, ¿verdad? Eso fue un gran avance, aunque sigue estando la tarea de cuando militares también sufren una violación a derechos humanos por otros militares. Estos todavía se siguen manteniendo en el fuero militar. Ahora, estos 5 casos que mencionas son solo 5 de los cientos y cientos y cientos que hay. Sé, por ejemplo, que los yaquis ya tienen también su caso registrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos otros pueblos indígenas como Viricuta, por ejemplo, los huicholes que están defendiendo su territorio sagrado. En fin, por todo el territorio nacional, si me pudieras dar una cifra, al menos de los casos que ustedes, 70 y tantas organizaciones afiliadas en defensa de los derechos humanos, están atendiendo ahora mismo en todo el territorio nacional. ¿Cuántos son? ¿Cuántos casos? Pues nosotros hemos calculado así en general que son como 300 casos que tienen que ver, pues de pronto, desde lo más pequeño e invisible como puede ser una comunidad indígena de Veracruz, una violación de una niña indígena, Ostula, los yaquis,
Huicholes, ABC, ¿no? Ayotzinapa, infinidad de personas que han sido torturadas, Atenco, ¿no? Con la tortura sexual que sufrieron 11 mujeres, presos 11 políticos, denunciantes, sí. Presos políticos, ¿no? Como Suástegui en Guerrero, y otros muchos, Juan Carlos Flores, recientemente fue liberado en Puebla. Los megaproyectos que tienen violaciones graves a los derechos humanos y que ahora están apoyados por la reforma energética que les permite la expropiación práctica a través de figuras legales como la ley de minería, la ocupación temporal, la ocupación superficial, ¿no? La servidumbre legal, y bueno, pues son prácticas de despojo que seguramente traerán resistencia a las comunidades y en tanto represión hacia ellas. Entonces, pues sí estamos muy preocupados porque si bien es cierto que actualmente hay casos muy graves que ocupan la situación del país, vemos que va a haber también un incremento próximo, desgraciadamente, por estas medidas neoliberales que impulsan el despojo de las comunidades y que estas pues en una lógica de defender sus derechos, ¿verdad? El derecho a la consulta que está en tratados internacionales, en el convenio 169 de la OIT, pues están exigiendo, ¿no? Que sean respetadas su consulta y su decisión, o sea, no solamente que sean vinculatorios, o sea, es decir, que no solamente se les consulte para ver qué opinan, sino que efectivamente lo que decidan sea lo que sea, ¿no? Así es, lo que sea, porque si ellos quieren vivir de una forma austera, libre, en paz, cultivando la tierra, recogiendo lo que la tierra en forma natural y silvestre les ofrece para alimentarse y hacer vida de clan y de comunidad con una organización independiente, libre, en armonía con la naturaleza, pues hay que respetar, aunque el concepto neoliberal o esa corriente neoliberal considere que eso no es desarrollo, cuando ahí, en esas comunidades originarias, lo que más hay es precisamente cultura y desarrollo humano. Ahora, yo quisiera preguntarte si tienen ustedes alguna solicitud que quieran hacer públicamente a las organizaciones no lucrativas que trabajan en los pueblos originarios y que todavía no se han atrevido a oponerse al sistema neoliberal, que no se han atrevido a rechazar la invasión industrial en las comunidades donde ellos trabajan del lado del pueblo, ayudándoles en la comercialización de artesanías o en la productividad en el campo, pero no saben qué hacer cuando llega la industria a depredar la zona, a hacer daño al medio ambiente, a desplazar a la comunidad. Y pues dicen, es que nosotros ese es otro campo, es el campo político y ahí no nos metemos. Quisieran los defensores de los derechos humanos, que también son sociedad civil, hacer alguna recomendación a esta otra parte de la sociedad civil, que son los grupos altruistas que trabajan con las comunidades y que no se meten en política y dejan que las cosas pasen. Por ejemplo, que llegue la Coca-Cola, quite una laguna a una comunidad donde organizaciones no lucrativas trabajan y les pregunto, ¿y qué haces para oponerte a esa invasión de parte de la industria refresquera? Pues les enseño a captar agua de lluvia, porque como ya perdieron su laguna, pues que capten agua de lluvia. Si te das cuenta, ¿podrías decirles algo? Porque... Bueno, nosotros vemos, para empezar, que hay proyectos, los megaproyectos, como llamamos, de alto impacto, que son inviables desde las políticas públicas, porque tienen un alto impacto que va a afectar a la comunidad. Entonces, por más que se quiera negociar, pues no es posible porque saldrán dañadas las comunidades. Entonces, que si no es el caso, que si fueran proyectos pues más acordes, ¿verdad? Que puede ser
que la comunidad pueda entrar en un diálogo con estos proyectos que incluso puedan beneficiar a la comunidad, digo más bien que la comunidad se beneficie de ellos. Yo le diría a estas organizaciones a las que te refieres que es muy importante el tomar una posición de que lo que se quiere es cuidar la dignidad humana de cada persona y como colectivo. Entonces, en ese sentido, que todas las actividades que se realicen, ya sea de producción agrícola sustentable o de un desarrollo de las capacidades como las artesanías y otras más que tienen estos pueblos, que sea parte de esta misión, ¿verdad?, de cuidar la dignidad de las personas y de los pueblos, y que desde ahí cualquier proyecto, lo primero que podemos hacer es investigar, ¿verdad?, quiénes son en este proyecto, qué historia tienen, ¿no?, qué es lo que quieren hacer, cuáles serán las consecuencias, ¿verdad? Y en ese sentido puede ayudar mucho este derecho a la consulta, derecho a la información por parte de los pueblos, que los pueblos estén debidamente enterados de qué se tratan los proyectos, quiénes los ejecutan, cómo los van a ejecutar y qué consecuencias van a tener. Eso me parece que es relevante de lo que pueden hacer, ¿no? Sí, porque y acompañar las decisiones que como pueblo se tomen, ¿no? Sí, la mayoría lo hace así, sin embargo no se atreven cuando ya el gobierno y la industria, vinculados en ese afán de invadir una comunidad y utilizar los bienes naturales de esa zona, pues desplazan a la gente o la empobrecen o la toman como obreros y trabajadores para los efectos de la industria, y ahí es donde ya las organizaciones no lucrativas no saben qué hacer más que acompañar a la gente en sus penas, en sus dolencias. Y te digo, si les quitan una laguna, pues ¿qué les enseñas o qué haces por ellos? Pues enseñarles a captar agua de lluvia. Y dices, ¿y por qué no te esfuerzas en impedir que lleguen a robarles el agua, no? Pues es que ya ese no es mi campo, ya son palabras mayores, es un negocio entre el gobierno y la industria. Y bueno, te lo pregunto porque se me antoja de verdad como algo muy necesario el hecho de que, como están las cosas hoy en México, ya las organizaciones no lucrativas que ayudan a los más pobres de este país se vinculen con las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que se cuiden una a la otra en favor de esa causa común que es defender la dignidad humana. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, primero la conciencia de que pues este tipo de ayudas ayudarán en cierto grado, pero que si hay una participación más integral de parte de ellas, pues podrán dar mejores resultados y podrán completar de una mejor manera su propia misión. Una de las cosas muy importantes es el poder monitorear, el poder visibilizar lo que sucede en cada una de las comunidades. Pongo esta cifra porque me parece que es importantísima. Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo más de 7,000 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, quejas por acciones del ejército. Sin embargo, no fueron debidamente visibilizadas ni documentadas, ni siquiera por la CNDH, que emitió unas cuantas recomendaciones, ni siquiera el 1% de las recomendaciones. Y esto nos lleva, ¿verdad?, ahora que se está evidenciando mucho más que una arma muy importante de la sociedad civil es precisamente documentar lo que sucede ahí, documentar las violaciones a los derechos humanos, violentar estas agresiones, tanto activas como pasivas, que hay de diferentes actores a las comunidades. Ayer el video que vimos, un video muy sencillo de 2 minutos, pues revela cómo es que se puede documentar de una manera tan importante, pues cómo es que la gente estaba desde a un lado del convoy, pues prácticamente sin armas, sin palos, ni nada. Simplemente mostraban, sí les decían a los soldados, pues que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo y cómo es que los soldados disparan en ese momento. Y es por eso que documentar
resulta actualmente indispensable para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Las nuevas revoluciones que se han dado en el mundo pues han sido favorecidas por estas tecnologías, ¿verdad? Que como son el video, la fotografía, a través de Facebook, Twitter, cómo poder comunicar, ¿verdad?, lo que está sucediendo en las comunidades. Ahora dime, las organizaciones no lucrativas se inquietan porque dicen, si yo denuncio, voy a dejar de recibir los donativos de Cedesol, o voy a dejar la coinversión social con Cedesol, o voy a dejar de recibir los donativos de las mismas empresas transnacionales que son las que me abastecen de recursos para hacer esta ayuda humanitaria, etcétera. ¿Qué les dices ante eso? Porque a mí me parece deplorable que algunas reciban donativos de empresas transnacionales que son las que están empobreciendo a México, provocando el desplazamiento masivo de comunidades, dañando ríos, aguas, mares, en fin, ¿no? ¿Qué les dirías a ellas para que se atrevan a ser más independientes como son ustedes? Por un lado, que ciertamente el gobierno pues podrá hacer estas acciones no precisamente a través de los mejores medios, pero están obligados por ley a que a que no estén condicionados precisamente por estas denuncias que se realizan. Es decir, que seguramente en todos los lineamientos de estas instituciones gubernamentales por las que se accede a recursos, habrá principios que garanticen la libertad de las organizaciones, por un lado, y que si no es así, si es a través de otros medios que se les quiere seguir recriminando o se les quiere castigar, coaccionar, pues es a través de la denuncia también de esas instancias que puede favorecer a su organización y a otras muchas, ¿no? Que eso es siempre como muy importante en los derechos humanos, que cuando se lucha por un derecho, aunque sea para una comunidad, se va garantizando para grandes colectivos. Claro, ¿no? Se abre brecha. Se abre brecha, sí, eso es muy importante. Lo segundo es que las transnacionales siempre tendrán principios éticos dentro de sus marcos referenciales, ¿verdad? A los que es importante apelar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que si bien sabemos que muchas empresas están dedicadas también a despojar, ¿verdad?, que se ven, que tienen pues como el lucro como primer lugar, si tienen estas instancias financieras para apoyar estos proyectos pequeños y medianos, pues también tienen principios éticos bajo los que se deben de regir, y eso también lo debemos exigir, ¿no? Muy bien. Claro, para que no den donativo por un lado y por otro lado empobrezcan, para que sean congruentes, ¿no? Claro. Bueno, Fernando, ¿algo más que quisieras decir? Me encantará que esta entrevista, este diálogo contigo sirva de puente para que organizaciones no lucrativas que no se han involucrado todavía en cuestiones jurídicas de derechos humanos ya se acerquen más a las organizaciones que ustedes representan, más de 70 grupos defensores de derechos humanos, para que vayan trabajando a la par y entonces sí podamos ser congruentes y construir un México mejor. ¿Tú crees que eso sea posible? Sí, yo creo que, bueno, la situación económica y social que estamos atravesando actualmente solo se resolverá con la participación ciudadana. Eso es muy importante, ¿no? Y apelar a las organizaciones comunitarias, estas organizaciones que trabajan acompañando, ¿verdad?, pues a los pequeños pueblos, barrios, que sigan haciendo su trabajo. En este país tengo la certidumbre que si no fuera por estas organizaciones, por las mismas comunidades y por las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, este país estaría peor. Sí. Y bueno, yo tengo la esperanza que con la participación de todas y todos podamos ir saliendo de esta situación tan grave que vivimos. Muy bien. Ahora te ofrezco que cada vez que en alguna comunidad que está siendo víctima de violación a los derechos humanos
te enteres que, sin embargo, trabajaban por ahí 2 o 3 organizaciones no lucrativas, ayudándoles en esto, autosustentabilidad, productividad, educación, etcétera, que me lo hagas saber para indagar sobre la actuación de estas instituciones y qué fueron a hacer a esas comunidades, al grado de que, pues, quizás incluso favorecieron el terreno para que entraran las industrias depredadoras. ¿Me explico? Muchísimas gracias por esta entrevista y por esta propuesta que nos hace. Muchísimas gracias a ti y vamos por México, por la justicia social, por la libertad, la paz y el amor, por la familia unida, las comunidades sólidas y felices. Te agradezco muchísimo, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Es que se ha dado el caso también que hay organizaciones que dices, caramba, pero si ahí estaban esta y esta organización, ¿qué fueron a hacer allá? Pues nada, que fueron a abrir brecha a empresas depredadoras que luego empobrecen a las comunidades. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.